Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca. Bueno, gracias. Les habla el arquitecto Rodrigo Carrizosa Ricaurte, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y estoy hoy con el honor de tener en nuestro panel, en nuestro podcast, a la directora del DADEP, Diana Alejandra Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Me siento honrado de estar en esto, y con el arquitecto Mauricio Uribe González, curador de la Bienal. Y vamos a entrar en un tema muy interesante que a todos los arquitectos nos ha venido apasionando día a día cada vez más, y es el tema del espacio público, como el germen de la ciudad, cómo la ciudad se organiza, se desarrolla a partir de ese espacio público. Diana Alejandra, cuéntanos. Bueno, Rodrigo y Mauricio, muchas gracias por la invitación. Para mí, desde la Defensoría del Espacio Público, es un honor poder acompañarlos a ustedes en este podcast. Hablar de espacio público, pues, es una pasión. Yo no soy arquitecta, pero conozco mucho los temas de ciudad. Hablaré un poco como representante de la Defensoría, pero hablaré también como ciudadana y cómo los ciudadanos vivimos ese espacio público, ese germen, como tú lo dices, de ciudad donde finalmente terminamos todos confluyendo. Es un espacio también de la democracia, es un espacio donde todos hacemos parte, y es lo que hemos dicho nosotros desde la Defensoría. Cada vez que salimos de la puerta de nuestra casa, estamos pisando, caminando, rodando en el espacio público. Y eso es lo que tenemos que apropiar, cómo lo vivimos, cómo se revitaliza el espacio público, que es lo más importante. Es que yo creo que es muy importante que tengamos claro que el tema del espacio público no es un tema técnico, entonces no es ni de arquitectos ni de entidades, es de la gente, y creo que en el nombre está espacio público. Y es el sitio efectivamente donde la gente se encuentra, donde la gente teje las relaciones sociales, donde la gente vive verdaderamente la ciudad. Nosotros, y más con el mundo moderno, a la casa estamos yendo a dormir. De pronto cambió un poquito ahora con la pandemia. ¿Y qué es lo que pasa? Que los ciudadanos de todo el mundo están ansiosos de salir a encontrarse de nuevo con sus semejantes en el espacio público. Entonces el espacio público es realmente nuestra casa, es realmente el sitio, es la ciudad que vivimos. Entonces han cambiado mucho en los últimos años las concepciones y las ideas sobre el espacio público, y sobre todo la que se tuvo quizás en la segunda mitad del siglo XX en ciudades como Bogotá. Era que el espacio público era lo que le sobraba al espacio privado. Y así no es todo lo contrario. Entonces creo que aquí el tema es la calidad, un espacio público de buena calidad, hecho por y para los ciudadanos, para gozarse las ciudades desde el sitio en el que nos encontramos. No solamente, Mauricio, ese espacio público que le sobraba a la ciudad, sino que antes existía una concepción en la ciudad que el espacio público adecuado era un espacio público, digámoslo en algún término coloquial, limpio. Y no me refiero a limpio de limpieza, sino que no tuviera nada, ningún tipo de mobiliario, ni siquiera un árbol, que no tuviera absolutamente nada, sino que fuera un espacio quieto, casi que puro tránsito y ya. Y eso en los últimos años ha venido cambiando. Lo de la pandemia nos cambia a todos el concepto del espacio público, porque es el único lugar en medio de la crisis un poco más seguro para encontrarnos de una manera pues mucho más tranquila que en los espacios cerrados, porque es lo que nos prohíbe ahora pues por la pandemia. Pero qué más rico que encontrarse en un parque, poder encontrarse en el andén, poder ir a comerse un helado, tomarse un café, y eso es lo que nos está brindando hoy en día el espacio público vital. Podríamos decir que este episodio de la pandemia, que a todos nos construyó en civilidad, se constituye también en un punto a favor del espacio público, porque si antes no lo teníamos en cuenta, hoy sí que lo apreciamos. Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Tal cual. Entonces, sí, somos ciudadanos, vivimos en una ciudad como Bogotá, que es una ciudad compleja, excesivamente dinámica. A veces sentimos peligros. Y lo que esta ciudad tiene es un potencial gigantesco de que nos la gocemos, con esa geografía que tiene. O sea, yo lo digo en términos personales. Ese primer encierro de los primeros 4 meses, no había otra necesidad física y emocional que querer salir a un balcón. El que no tenía balcón
perdió. Y el que no tenía perro tampoco. Yo tengo gata, entonces no podía salir y veía con envidia a los de perro. Decía, ellos sí pueden salir al espacio público. Yo veía los cerros desde lejos y decía, yo quiero que algún día se pueda salir a gozar una ciudad que tiene todos los elementos. Entonces, esta pandemia nos revalúa y nos pone a pensar una cosa que teníamos enfrente. Nadie se inventó los cerros, ni se inventó las vías, ni los parques, ni las alamedas, ni las ciclorrutas, sino que hay como un interés, un anhelo por volver a salir a disfrutar la ciudad. Y así lo tenemos que ver en términos positivos, en términos, diría, optimistas. Me dejaste inquieto con el tema de que el espacio público era eso que sobraba después de lo privado. Y realmente eso es verdad. Llevamos 50 años, por decir poquito, porque Corbusier estuvo en el año 50 y tantos. Trajo la experiencia de lo que era París, una ciudad plenamente concebida a principios de siglo, llenas de espacios públicos y puntos de encuentro. Y así muchas de las ciudades europeas. Entonces nosotros estamos hoy metidos en la cultura de cuidar y de dotar el espacio público. Yo decía los años 70, porque en los años 70 comenzó a pensarse cómo se amoblaba, cómo se respetaba, cuál era la norma. ¿Qué opina, directora, de todo esto? Hoy en día el reto que tienen las nuevas ciudades, porque además pues todo el crecimiento que han tenido las grandes metrópolis que se han venido expandiendo y que ahora hablamos de la redensificación de la ciudad y cómo densificamos también teniendo en cuenta el espacio público. Es que es también un gran reto que tienen los constructores, que no sea un simple trámite de yo le entrego a la ciudad su zona de cesión y ya cumplí con la norma, sino cómo entrego yo una zona de cesión de calidad, un parque que le sirva a la comunidad o un equipamiento que le sirva a la comunidad, no que sea simplemente el cumplimiento de la norma, sino también cómo a través de esa nueva densificación de la ciudad, donde se requiere densificar y donde se requiere pues tener espacio público de calidad. Bogotá tiene un problema de ciudad grandísimo y es que tenemos una ausencia de espacio público en los bordes de la ciudad, en todo el extremo occidental, y tenemos un exceso de espacio público en todo el centro de la ciudad. Pero sucede al contrario con la vida del ciudadano. El ciudadano vive en el extremo, la gran mayoría de los bogotanos viven en el extremo occidente de la ciudad, desde la localidad de Suba hasta al final en la localidad de Bosa, vive casi el 70% de la población, y en el centro y el oriente, que es donde hay más espacio público de calidad, es donde tenemos menos población. Entonces el reto de esta ciudad es cómo equilibrar la cantidad de personas con la cantidad de espacio público, porque si lo podemos mirar de manera plana, podemos decir sí, Bogotá quizás cumple con el mínimo de metros cuadrados que necesita cada ciudadano, pero resulta que el ciudadano que vive en Suba compartir, pues no tiene la facilidad de ir al Parque Simón Bolívar todos los días. Entonces es cómo equilibramos también esos pequeños espacios públicos barriales, zonales, para las zonas donde realmente carecemos de espacio público de calidad. El gran tema está en la calidad, y yo iría un poquito más. Y yo lo veo en la sensibilidad, es decir, los indicadores son muy fríos a veces. El Parque Simón Bolívar es un excelente proyecto y qué bueno que una ciudad tan grande como Bogotá haya podido reservar esa cantidad de espacio público, porque no es solamente el parque, sino el Jardín Botánico y la Virgilio Barco y el Parque del Salitre y la Unidad Deportiva, el Parque Los Novios. O sea, Bogotá parecería en el plano muy verde. Pero es cierto, uno tiene que tener también proximidad con el espacio público. No estamos en condiciones, por 1000 razones, de ir todos los días a los grandes parques o de irnos por la ciclorruta. Entonces, lo que yo pensaría es, como tú dices, uno pone el pie en la calle y ahí debería haber un árbol. Siempre debería haber un árbol. Eso quiere decir que debería haber 8 millones de árboles en una ciudad que tiene 2. Bogotá tiene una ausencia de árboles y estamos en el pleno trópico. Entonces yo creo que es una cuestión de sensibilidad. Cuando hay árboles hay mejor aire, pero hay pájaros. Entonces, si no hay árboles, no tienen dónde pararse los pájaros. Entonces, pues van a mirar a otros sitios. Entonces yo creo que es una cuestión posible de recuperar, de revertir. Tenemos todavía el espacio. Si uno le sumara a futuro los metros cuadrados de los cerros, que es algo que se sueña el mundo entero y Colombia entera de tener la cadena montañosa que tenemos, que no es cercana a Bogotá, está en Bogotá. Todo el mundo podría, yéndose en transporte público, a pie o en bicicleta, llegar a un punto para arrancar a caminar los cerros hasta donde pueda. Eso es lo que tienen las ciudades cuando son costeras. Entonces, tienen un frente de mar o un frente de río.
nosotros tenemos un frente de montañas. Pero la idea es que compensemos, que haya cada vez más oportunidades para hacer grandes parques y también los de la pequeña escala. Y no todos tienen que ser parques. Así como antes pensaban los urbanistas que espacio público eran las vías para carros y de pasada le hacían un pequeñísimo andén, pero a veces no había andén. Y entonces pues el cruce peatonal no existía, ¿no? Cuando había un semáforo peatonal. Entonces ahora yo creo que el reto es humanizar el espacio público. Bueno, Bogotá es un ejemplo claro de ciudad en el mundo, de ciudad que se ha venido organizando. No me quiero salir de Bogotá, pero cuento el puerto de Barcelona o aquí mismo en Colombia, en las riberas desiertas de los océanos, en Barranquilla, los corredores alrededor. Son espacio público que concentran ciudad y que hacen que la ciudad respete ese espacio porque pertenece. Y eso es lo que nos proponemos en el marco de esta segunda Bienal de Espacio Público de Bogotá. Bienal que estamos adelantando en conjunto con el Departamento Administrativo de Espacio Público y su directora, Diana Alejandra Rodríguez, y el suscrito en un emprendimiento que para nosotros es motivo de orgullo, y al decir nosotros es los arquitectos de la ciudad, los arquitectos que ya tenemos conciencia de que el espacio público es un ingrediente importante de nuestros proyectos. Y en la medida en que desarrollemos proyectos importantes como nació la Plaza del Bolívar o el espacio público que generó las torres del parque o el espacio público emblemático de ciertas zonas de Bogotá, donde está la Biblioteca Virgilio Barco, donde, en fin, me cansaría de repetir lugares que hacen que la ciudad sea reconocida por su respuesta espacial y arquitectónica y urbanística para el bien de Bogotá. También somos conscientes que hay muchos proyectos urbanísticos en la ciudad que de verdad le han apostado al espacio público. En una de las categorías que tenemos de la Bienal, que a mí me parece que es una de las más maravillosas porque es donde confluye el sector privado con el sector público, con la ciudadanía, es esa categoría que tenemos de reconocer los espacios privados afectos al espacio público. Entonces, cómo desde lo privado también nos pensamos que eso le puede servir al peatón, al ciclista, al ciudadano común y corriente. Es pensarse también la ciudad para todos, no solamente para beneficio particular, sino cómo nos pensamos una ciudad que le sirve a todo el mundo. Y creo que esa personalmente es la categoría que yo más inquietud tengo de ver qué van a presentar, porque me parece maravillosa todo el tema del sector privado, bueno, de las zonas privadas afectas al espacio público. Hay 3 categorías. Hay una que es, digamos, la del espacio público construido. Y ese va muy de la mano de la labor de las entidades, porque en el espacio público pues no puede actuar un privado. Desde luego lo hacen profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, se construye, pero esa tercera categoría de los espacios privados, además me gusta mucho el afecto al uso público, porque es eso lo que tenemos que sentir afecto. Es el día a día. Son todos los edificios y sobre todo, es decir, y no solamente los edificios importantes, grandes, sino en cualquier dimensión. La escala no importa, porque de pronto lo que necesitamos, entre más se sumen pequeñas intervenciones, más tenemos una ciudad rica. Pero uno de los ejemplos de esta categoría para ilustrar es todo el espacio que parecería ser público de las Torres del Parque, del arquitecto Rogelio Salmona, Premio Nacional de Arquitectura, la obra moderna más reconocida internacionalmente y en Colombia. Es una maravilla y realmente son todas las escalas, cómo dignifica los cerros orientales en vez de taparlos. Son una obra escultórica maravillosa, no son bajitas, la torre central tiene 30 pisos, son 400 apartamentos de una obra llena de árboles en el primer piso, por el que uno camina en una serie de plazoletas y lee unos avisitos pequeños que dicen propiedad privada, pero no hay rejas. Entonces que se lo recuerden a uno es muy bueno, porque ese es como el ejemplo de cómo es posible hacer espacio que se le entregue a la ciudad para que lo usen los ciudadanos, porque entre más gente haya, más se cuida. 400 apartamentos, son 1.200 personas que viven ahí y no se sienten en la ciudad, porque el espacio público que se deriva de esa zona privada es absolutamente consecuente con esa población. Y eso me parece interesante ver cómo, yo no quiero pasar de presuntuosos, pero finalmente los arquitectos en la ciudad
han contribuido a desarrollar las normas de los espacios públicos, ¿o me equivoco, Mauricio? No, es que lo decíamos ahorita desde la historia y nos interesa el tema dentro del espíritu académico de la Bienal, porque la Bienal no es solamente para premiar y reconocer proyectos de los últimos 5 años, que es como están las bases y que así es. Es para poner en el orden del día. Claro, y la Bienal lo bueno es que es eso, es bienal. Luego, cada 2 años vamos a seguir insistiendo y reflexionando sobre el tema a través de buenas prácticas sobre el espacio público. Entonces, y premiándolas. Claro, pero fíjate que Bogotá ha tenido momentos, y eso me gusta mucho contarlo y lo estamos queriendo contar en esta edición de la Bienal. Ha sido cíclica. Entonces hay momentos en los que el espacio público no ha sido importante, pero hay otros que sí. 1910 se celebraba el centenario de la independencia de la nación, con el centenario del grito. Se hace el Parque de la Independencia, donde después Rogelio Salmona va a hacer las Torres del Parque. Ese es el parque. Eso no lo conocían los bogotanos. No había un solo parque público como un bosque. Lo que habían hecho era, y en muy buena medida, arborizar las plazas coloniales. Entonces la Plaza de Bolívar, la Plaza de las Hierbas, que es después el Parque Santander, el Parque de los Mártires era la Plaza de los Mártires, el Parque de las Cruces es la anterior plaza, es porque había una necesidad de arborizar. La ciudad ha cambiado y se ha dejado caer en unos momentos críticos que creo que desde comienzos de este siglo tiene un renovado interés y hay que hacer todavía mucho. Ahí lo importante es también ver cómo a través de la historia el espacio público ha sido protagonista, o sea, que el espacio público ha contribuido también con la historia de la ciudad, con los cambios de la ciudad, con la modernización de la ciudad, con todo lo que pasa en la ciudad, o sea, la vida pública se vive en el espacio público, o sea, las decisiones de la ciudad se han tomado en el espacio público y eso también es muy importante. Yo creo que ahí es donde hay que empezar a darle la importancia que requiere. Yo les decía, nosotros en la Defensoría tenemos que tener tan apropiado el tema del espacio público que cada vez que miramos por la ventana del piso 15 donde estamos ubicados en la Defensoría del Espacio Público, en plena 30 con 26, para cualquier lugar que vamos y miremos hacia el horizonte, todo lo que estamos viendo es todo lo que nosotros cuidamos, defendemos, administramos, todo lo que ustedes ven, todo lo que nosotros vemos. Cada vez que yo salgo de la puerta de mi casa, ahora es un sentido de conciencia, antes pues era consciente obviamente, pero ahora más de un sentido de conciencia de la apropiación del espacio público. Entonces, es ver cómo las comunidades también se apropian de ese espacio público, los proyectos de agricultura urbana que se están haciendo en los parques, los proyectos de transformación urbana, lo que logramos hacer en conjunto con la ciudadanía de cambiar lo que antes era, digamos, un estacionamiento por cambiarlo ahora por un espacio de juego, de encuentro en el barrio, pues eso es maravilloso, es cómo también la ciudadanía se apropia de eso y la necesidad. Y un punto importante que no quiero dejar por fuera es cómo los niños ven el espacio público. Nosotros sacamos una cartilla también desde la visión de los niños y es esa ciudad de los niños que tanto hablaba Tonucci, el italiano, de la importancia que tiene la ciudad para los niños. Si un niño puede subir un andén, cualquier persona lo puede subir. Si un niño puede caminar una ciudad seguro, cualquier persona lo puede caminar seguro. Entonces es también pensarnos también de un poco la manera disgregada, por decirlo de alguna forma, la manera como cada quien vive la ciudad. No todos la vivimos igual. Las mujeres vivimos la ciudad de una manera distinta. Nos sentimos más seguras en algunos lugares del espacio público que en otros. Por eso es tan importante que el andén sea seguro, porque seguramente los hombres no les da mucho miedo caminar por una calle oscura. Entonces es también cómo vivimos cada ser humano el espacio público, cómo vivimos la ciudad. Y eso es un reto que tenemos tanto los constructores como los arquitectos, como los funcionarios, de tratar de entender todas las visiones y todo ese pensamiento tan distinto de cada ser que vive en la ciudad. Entonces es pensar el espacio público en función de la ciudadanía y no solo en función de lo que le convenga pues a la ciudad. Sí, es que ya lo decías, una arquitectura hecha para los niños. Quiere decir que el espacio público, que es la ciudad, porque la otra la hacen o los privados o los constructores que hacen los edificios y está muy bien. Y hemos avanzado tremendamente en la calidad de la arquitectura en Bogotá y en Colombia. El espacio público a veces todavía me da la impresión de que no está del todo popularizado, que el espacio público tiene que tener la misma cantidad, la misma calidad del espacio privado. Pensar en los niños y pensar en los ancianos y pensar en las mujeres, ese anhelo de querer salir cuando hay los niveles y la percepción empieza entonces de pronto uno a sentirse más seguro en la casa, claro, que no es la idea. Entonces, mira, lo de los niños es interesantísimo porque, primero porque son los ciudadanos del futuro, pero es porque quizás nosotros tuvimos una niñez en la que jugamos en la calle.
Eso es cierto. Entonces, en mi casa jamás uno pedía un permiso a los 12 años, sino que uno avisaba que iba a salir y entonces le decían vuelva a almorzar en vacaciones. Exacto. Entonces uno iba al parque y jugaba en la calle, en el parque. Nada, no había ningún peligro aparente. Hoy no hay un niño que vaya solo, independiente de todas las razones. Hay muchos peligros, digamos, pero también soluciones. Y veíamos cómo la gente botaba la lata gaseosa, no era lata, la botella. Hoy en día ya no, es que no se le pasa a uno por la cabeza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a respetar el espacio público. Pero fíjate que todo eso hay que adecuarlo. Hay que ser conscientes. No es lo mismo en un barrio periférico, en el centro de la ciudad, no es lo mismo en una ciudad pequeña o intermedia que en Bogotá. Pero Bogotá tiene todos esos mundos, tiene todas esas escalas. Directora. No, agradecerles, muy contenta y muy honrada de estar acá acompañada por ustedes. Invitar a todos los arquitectos, a los constructores a que participen en nuestra segunda Bienal de Espacio Público, y queremos reconocer pues todos esos proyectos maravillosos que han contribuido a la ciudad y que para nosotros es muy importante conocerlos, y pues finalmente darles las gracias por la invitación. Me siento muy contenta. Esta es su casa. Muchas directora. Gracias. Estamos poniéndole toda la experiencia de 50 años de principios de participación abierta, selectiva en el sentido de buscarle calidad, de buscar participación y buscar introducción. A todos, muchas gracias por este interesante encuentro. Esperamos que todos participen. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Una ventana es un elemento arquitectónico ubicado en un vano elevado sobre el suelo y que se abre en relación al exterior con finalidad de proporcionar luz y viento. Bienvenidos a Conversaciones en la Ventana, una franja del podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca.